Un gozo muy grande compartir con ustedes este tiempo de palabra, de bendición. Hemos terminado un hermoso periodo de oración, bastante bendecido, con mucha respuesta de Dios, con mucho quebrantamiento, con mucha bendición. Y la palabra que tenemos en el día de hoy es una palabra que nos ubica en el Salmo 51 y es una palabra que nos debe llevar a una comunión, un contacto especial con nuestro Dios, a reconciliarnos con Él y a volver a tener esa comunión especial con nuestro Dios. Abrimos la Biblia y entramos entonces en este tiempo de palabra en el Salmo 51, versículos 16 y 17. Salmo 51, versículos 16 y 17 dice la palabra: porque no quieres sacrificios, yo los daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por esta oportunidad que nos da, Dios mío, Señor, de llevar tu palabra. Oh Dios, venimos ante ti hoy porque necesitamos que sanes nuestro corazón. Venimos ante ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, reconociendo, Dios mío, que muchas son las faltas, los errores, los pecados cometidos y que solo en ti hay poder, bendición, restauración, sanidad y bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos entonces inmediatamente con el tiempo de palabra. Sacrificio aceptado. ¿Cuál es el sacrificio que el Señor acepta? El de un corazón contrito y humillado. Vamos a hablar la palabra. Estamos en el Salmo 51. Este salmo, el Salmo 51 y el Salmo 32, fueron escritos por David en el momento cuando estaba en un tiempo muy lamentable, muy crítico. Tal vez fue el momento más oscuro de toda su vida. David estaba atravesando un periodo, hermano, de sequedad espiritual, de dolor, por cuanto había cometido pecado con Betsabé. David escribió estos salmos cuando había cometido pecado con Betsabé. ¿Qué era lo que había pasado? Bueno, la palabra del Señor nos dice que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, eso nos narra la Biblia en 2 de Samuel 11 y en 2 de Samuel capítulo 12. Dice, en el tiempo en que los reyes debían salir a la guerra, David en ese tiempo se quedó en Jerusalén. No fue a la guerra. Tal vez tomó algunas vacaciones. No era malo, pero tal vez no era el tiempo. Y en ese momento que se quedó en Jerusalén, vino un caminante, un espíritu maligno, un espíritu de laxivia, un espíritu de concupiscencia que lo atacó. Estaba David en la terraza de su palacio, en la parte alta, y desde ahí pudo divisar que una mujer vecina del lugar estaba bañándose, y dice la Biblia, era muy joven. Era la esposa de uno de sus generales, de Urías Eteo. Urías Eteo era un valiente guerrero, estaba incluido entre los hombres más fuertes, hijo de Elián, y Elián era uno de los valientes de David. Pero David, cuando vio esa escena, ese momento, no tuvo el valor ni la fuerza
para rechazar la tentación y el pecado que se avecinaba. Por el contrario, fue movido hacia ella, preguntó por ella, le informaron quién era. Le dijeron: es una mujer casada, es la esposa de Urías, el hombre que está en la guerra y en la batalla. Pero cuando llega el momento de tentación, especialmente esa área sexual, esa área que es tan delicada y tan peligrosa, así nos narra el libro de Santiago cuando se trata de ese tipo de tentación y de acercamiento hacia el pecado. El libro de Santiago nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie para el pecado o para lo malo. Pero así funciona el asunto del pecado, y se lo voy a leer aquí de la Biblia, exactamente del libro de Santiago. En el capítulo 1 leemos la palabra, el versículo 14: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, sus propios deseos, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Primero es atraído. David vio esa escena, vio a esta dama que se estaba bañando cerca del palacio, fue atraído y luego fue seducido. Entonces la concupiscencia, ese deseo desbordante que es como fuego que se mete en la vida, después de que la concupiscencia lo atrajo, después que ha concebido el pecado, la tentación después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Eso exactamente le pasó a David. Cuando él fue atraído, fue seducido, ya no tuvo reacción para rechazar ese pecado. Fue llevado hacia ese pecado. Y cuando hubo consumado ese pecado, David no sabía ahora cómo cubrir su falta y su pecado. Ya conocemos la historia, que mandó llamar, hizo venir a Urías Eteo, el esposo de esta señora, y trató de que fuera a su casa para que fuera, estando en la guerra por meses y viniendo de un largo viaje, y después de haberse bañado y cenado, lo probable era que él estuviera y se uniera con su esposa, que era lo legítimo. Pero este hombre tenía tantos valores, Urías Eteo, que dijo: yo no puedo ir ahora a mi casa y bañarme y disfrutar con mi esposa cuando Joab y el ejército y el arca de Dios y todos los que están en la guerra están allí en el campo de batalla arriesgando su vida. Yo no puedo ahora descuidar la posición que Dios me ha dado. Y no quiso ir a su casa. David hizo lo posible, lo embriagó, cometió una serie de pecados y no fue posible. Este hombre era fiel a sus principios, tenía convicciones demasiado fuertes, demasiado firmes. Entonces David escribió una carta, la cual envió por manos de Urías Eteo. Sabía David que Urías Eteo no era de fallarle en eso, no iba a abrir la carta, la iba a llevar directamente como un mensajero fiel que era, y la llevó a Joab. Extrañamente Joab, cuando vio la carta, dice: ¿qué habrá hecho este Urías? Pero la carta decía: pongan a Urías Eteo frente al lado peligroso de la batalla, y cuando estén cayendo las bombas, las flechas, lo que fuera, retírense todo y déjenlo solo. Oiga, qué traición tan tremenda. Esa era la orden de David. Joab leyó la carta y cumplió al pie de la letra ese mandato. Y cuando empezó la guerra, estaba ahí Urías Eteo, estaban algunos con él, pero todos se retiraron y lo dejaron solo. La espada de Amón terminó matando a Urías Eteo. Cuando Urías Eteo murió, David pensó que había arreglado su pecado y que todo quedaría escondido y oculto y que nadie lo sabría. Por el contrario, David hizo un acto que para el pueblo no fue notable, porque David lo que hizo fue que mandó llamar a Betsabé, la viuda, y la llevó a vivir al palacio. Cualquiera hubiera dicho: ahí está el rey y la misericordia del rey, que ha establecido ahora un plan de ayuda para las viudas de los hombres que mueran en la guerra.
Bueno, eso parecía todo bien, pero dice la palabra que comenzó a pasar ese año y ese tiempo. La mujer quedó embarazada y ahora detrás de David estaba esa carga y esa pena de ese pecado. No solamente un pecado, detrás de ese pecado, primero que fue un pecado de laxivia, de concupiscencia, de atracción fatal, y luego que fue un pecado de atrevimiento, porque él sabía que como era una mujer casada no podía él poner las manos sobre él. Ese acto, si esta mujer Elizabeth hubiera sido juzgada y el rey también, merecían la muerte como tal, porque así lo estipulaba la ley. Los que caían en adulterio debían morir. Así que fue un pecado horrible. Para cubrir ese pecado entonces hay una sartalada de mentiras, porque un pecado llama a otro pecado, así como un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Y detrás de eso David hizo un plan maquiavélico, macabro, para asesinar y matar a este hombre. A la verdad, él no le disparó, pero el plan lo ideó él. Hermano, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, cometiendo semejante cantidad de pecados y de bajeza. Dice la Biblia, a Dios no le agradó esto. Así dice literalmente en 2 de Samuel capítulo 11 versículo 27. Pasado el luto envió David y la trajo a casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Mi hermano y mi amigo, hoy la palabra tendrá y nos llevará a buscar la reconciliación si hemos pecado, y a buscar qué es lo que a Dios le agrada, aunque hayamos cometido faltas o pecados. La Biblia dice, este pecado que cometió David no le fue agradable delante de Dios. Dios vio todo. Porque si usted o cualquiera comete una serie de pecados y los escondemos y los ocultamos, usted puede esconderse y ocultarse de todos los que te rodean, de los compañeros de trabajo, de tu esposa, de tus hijos, del pastor, de la iglesia, de todos usted se podrá ocultar, pero sepa que no hay dónde ocultarse de la mirada del Señor. Los ojos del Señor examinan a los hijos de los hombres. Sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Aún lo más recóndito y secreto que pueda haber, aún las cosas que hayas planeado en lo secreto de su corazón. Pues no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En esa condición David estuvo por más de un año. Y cuando estaba en esa condición, David comenzó a secarse su vida espiritual. Comenzó a perder la vitalidad, la comunión con Dios. Porque no hay nadie que haya pecado y que haya escondido su pecado que tenga esa comunión. Puedes seguir si quieres cantando. Puedes seguir asistiendo a la iglesia, siendo líder, maestro, puedes hasta predicar. Pero el fluir de la presencia de Dios, la fuente del Espíritu, se habrá secado en usted. Y David dice así, Salmo 32, versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Este hombre que fluía en la unción y en la bendición de Dios, que iba a la casa de Dios y fluía una bendición tan grande, ahora dice, mientras callé o mientras oculté mi pecado, mis huesos se envejecieron. En mi gemir todo el día era de ese gemir que tenía, pero que no salen ni lágrimas ni palabras. Es aquel que ha pecado y sabe que está siendo atrevido con su pecado porque lo ha escondido. Se agravó sobre mí su mano día y noche. No había tranquilidad, no había paz, y se tornó mi verdor en sequedades de verano. Su vida espiritual era como un desierto, hermano.
no había nada, no había ese fluir. Tal vez hayan personas que nos escuchen ahora que antes se acuerdan de cómo iban a la casa de Dios, como dice la palabra. El Salmo 42 dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, y me acuerdo cuando iba a la casa de Dios entre voces de alegría y de fiesta, del pueblo en fiesta, y me acuerdo yo cómo conduje a la multitud hasta la casa de Dios. Eso dice David, Salmo 42. Ahora se había tornado su verdor en sequedades de verano. Entonces David, en medio de todo eso, fue visitado por un profeta. Y gloria a Dios por los hombres que tienen una palabra y que son capaces de denunciar el pecado, no importa quién lo tenga. Y vino este profeta llamado Natán. Gloria a Dios, aleluya. Natán, Nataniel, cuyo nombre significa regalo, regalo de Dios, alabado sea el Señor. Y este hombre vino y lo enfrentó. Ustedes saben aquella historia que el profeta Natán le contó a David y le dijo: un hombre rico, tenía muchas posesiones, tenía muchas ovejas, tenía vacas, tenía de todo. Y había también ahí en ese pueblo un hombre pobre. Este hombre pobre tenía solo una ovejita, una corderita. La había criado, la amaba, era como la niña de sus ojos. Y vino un visitante de lejos, y ese hombre rico no quiso tomar ninguna de sus posesiones ni de sus vacas para atender al visitante. Lo que hizo fue que tomó la corderita que tenía ese hombre pobre y la mató, y dejó al hombre pobre sin nada, y lo dejó en semejante condición. Y David, en su justicia humana, levantó su dedo y dijo: ese hombre debe morir. Ni más que dijo: ese hombre merece la muerte. Y era una sentencia justa eso. Ese hombre merece morir. Vino la sentencia de parte de Dios para decirle: ese hombre eres tú, David. Usted fue el que hizo esa atrocidad. Usted fue el que tomó la corderita de ese hombre que era uno de sus generales. Y no solamente eso, lo hizo matar con la espada de Amón. Y cometió semejante cantidad de pecados. Y eso ha sido una vergüenza para usted, David. Para el dulce cantor de Israel ha sido un pecado, una vergüenza. Y hasta aquí lo has estado ocultando y escondiendo. Dice que David cayó de rodillas, y ahí cuando cayó de rodillas dijo: pequé, oh Dios, ten misericordia. Comenzó a reconocer su pecado, y ahí, en ese momento de reconocimiento de su pecado y de su estado espiritual, David escribe el Salmo 51 y el Salmo 32. Voy a recorrer un poquito con ustedes el Salmo 51 para que vea lo que David hizo en su confesión, para que sepamos qué hacer cuando necesitamos restauración por causa de pecado. Dice en el Salmo 51:2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. David ahí postrado, llorando, clamando y diciendo: oh Dios, mi pecado permanece ahí, Señor. No hallo cómo quitarme ese pecado, no sé cómo borrar ese pecado, no sé cómo quitarlo de mí. Él decía: mi pecado está delante de mí. Hermano amado, cuando hay pecado, si no hay una verdadera confesión y arrepentimiento, el pecado permanece ahí. El efecto del pecado permanece ahí. Tiene que haber una verdadera reconciliación, un verdadero arrepentimiento. Pero él decía: contra ti he pecado. Fueron días muy amargos mientras él ocultó su pecado. Se secó su vida, se fue su inspiración. El dulce cantor de Israel ya no fluía nada. Su verdor se tornó como un desierto. El versículo 8 del Salmo 51 dice:
hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Estaba así abatido, enfermo, estaba, hermano, para morirse de tristeza. Perdió el gozo de la salvación. El versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Estando en esa condición, él se acordó lo que tenía que hacer y lo que hacían los sacerdotes cuando habían pecado. Y entonces dice el versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo eran unas ramas de un árbol que el sumo sacerdote usaba para mojar en una vasija donde había recogido la sangre del cordero que se derramaba, y cuando se ofrecía el cordero recogían esa sangre y el sacerdote mojaba el hisopo con esas ramas, mojaba en la sangre y llegaba y la esparcía hacia el altar para llevar el perdón o los pecados del pueblo. Y David se acordó que ese era un acto que implicaba el sacrificio del cordero y la sangre que podía limpiar su pecado. Y entonces él clama: oh Dios, lávame con hisopo, purifícame con hisopo y seré más blanco, más limpio, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy en día no tenemos ni un hisopo, ni tenemos sangre de machos cabríos ni de corderos. Tenemos la sangre preciosa de Jesucristo. Dice en 1 de Juan 1:7: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre preciosa de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si hay algún pecado, hay que recurrir a la sangre preciosa de Cristo. Dice la Biblia en 1 de Juan 1:8: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es el Señor para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Gloria a Dios. Límpiame, lávame, vuélveme, Señor, hacia ti. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Con qué es que somos lavados? Con la sangre preciosa de Cristo. Entonces seremos más blancos que la nieve, seremos blanqueados por su presencia. David entendió que ese era el camino, y ahí en humillación dice: mi pecado te declaré, y tú perdonaste la iniquidad de mi vida. Gloria a Dios. Y entonces llegamos al versículo 10 y dice David en el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Oh Dios, no solamente necesito que cubras mi pecado, necesito que limpies totalmente y que crea en mí un nuevo corazón, un corazón limpio, lavado por la sangre de Cristo. A esto es lo que llamamos ahora el nuevo nacimiento. Señor, produce en mí el nuevo nacimiento, que la sangre preciosa de Cristo venga sobre mi vida y entonces se produzca en mí el nuevo nacimiento, un corazón nuevo en el nombre del Señor, y renueva un espíritu dentro de mí. Alabado sea Dios, aleluya. Señor, produce en mí otra vez esa limpieza, ese milagro del nuevo nacimiento, Padre Celestial, para que pueda tener un corazón limpio, para que vuelva a tener la comunión que en otro tiempo perdí. Todo aquel que ha conocido lo que es sentir la presencia de Dios, y que ha conocido lo que es la fragancia del Espíritu, y que ha sabido y ha disfrutado esa gloria y esa presencia de Dios, sabe lo duro que es perder esa comunión con Dios. Sabe lo duro que es sentirse seco, que es sentirse sin vida, que es sentirse lejos de Dios, que es venir a un culto y no sentir nada, sentirse aburrido, seco, sin presencia de Dios, que es hacer cualquier cosa y hacerlo de pronto mecánicamente, pero que no pasa nada. A ellos en el libro de Apocalipsis dice: has hecho muchas cosas, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y su vida se ha secado y ya no tiene esa presencia de Dios. Alabado sea Dios. Entonces David, cuando sintió que podía hacer eso, le pregunta a Dios:
Oh Dios, ¿y qué es lo que quieres que yo pueda hacer? ¿Qué es lo que tú pides de mí? ¿Qué es lo que tú pides de mí, Señor, para que pueda ser restaurado? Para que yo pueda volver a tener el gozo y la salvación, para que yo vuelva a sentir el verdor de mi vida, para que yo vuelva a sentir el manantial de tu presencia en mi vida. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Y entonces nos encontramos con el versículo 16, Salmo 51, 16. No quiere sacrificio. No hay sacrificios que puedan satisfacer la justicia de Dios. No quieres algún sacrificio que yo podría hacer. Yo, si tú quieres, Señor, podría ofrecer muchos toros, muchas ovejas, dice David, o podría pagar un precio por mi pecado, pero no quieres ese tipo de sacrificios. Versículo 16, no quieres sacrificios, yo los daría. No quieres holocaustos. Dios no quiere ese tipo de sacrificios. Sacrificios de nuestra propia mano, de nuestro propio esfuerzo. Dios no quiere esos sacrificios que demandan nuestro propio esfuerzo. El Señor lo que está buscando es lo que vamos a mirar luego. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el sacrificio aceptado? Y ahí está la parte central del mensaje en el día de hoy. ¿Cuál es el sacrificio que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Pablo dice que uno puede hacer sacrificios como lo que dice en primera de Corintios capítulo 13. Dice, si yo ofrezco mi vida para ser quemado en la hoguera, o si mi cuerpo es sajado o herido, eso de nada me sirve. Gloria a Dios. Hay gente que por equivocación hacen grandes penitencias, viven inclusive con clavos en la piel, o en tiempos de Semana Santa van y se golpean, los famosos nazarenos se golpean hasta chorrear la sangre. Aquí nos dice esta palabra, no quiere ese tipo de sacrificios. Entonces concluye David, ¿cuáles son los sacrificios que tú quieres, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque yo sé que tú puedes perdonarme y que el precio está pagado, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque tampoco se trata de que no tengo nada que hacer. No, hay algo que Dios pide que sí tienes que hacer, y es algo que tienes que entender hoy, amado mío, amado hermano. Gloria a Dios. Versículo 17. Estos son los sacrificios que Dios pide. Así concluye David. Después de haber orado y de haber buscado restauración, él concluye que esto es lo que Dios pide de él para que haya una verdadera renovación y restauración. Versículo 17, Salmo 51. Los sacrificios que Dios quiere son: 1, el espíritu quebrantado. Vamos a andar ahorita un poquito por eso del espíritu quebrantado. Oh Dios, ¿qué es lo que tú quieres? El espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Esas cosas son las que Dios quiere. El espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, los cuales Dios no despreciará. Cuando Dios ve a alguien con un espíritu humillado, alabado sea Dios, amén, con un espíritu quebrantado, con un espíritu, con un corazón contrito y humillado, Dios dice: voy a bendecir tu vida ahora como nunca antes, porque hay un verdadero arrepentimiento. Voy a restaurar tu vida. Si bien es cierto, David tendría que pasar por una dura disciplina, porque Dios lo perdonó, lo restauró, siguió siendo rey. Dios le perdonó la vida porque él merecía morir. Sin embargo, la espada y los pecados de inmoralidad brotaron en su casa y en su familia, pecados demasiado horribles. Amnón, su hijo, violó a su niña, a la princesa
hija de David, también la violó, literalmente la forzó. En ese pecado que David logró entrar a su casa, ahora comenzó toda esa concupiscencia a correr por su descendencia y su familia. El juicio y la espada comenzaron a estar ahí en la casa de David. La disciplina era dura. Absalón se levantó y mató a su propio hermano Amnón, y ahora había esa rivalidad en la familia. Además de todo eso, Absalón se convirtió en un enemigo propio de David, que quería darle golpe de espada. Y en todo ese caminar de Absalón cometió un acto horrible e inmundo, porque Absalón tomó las concubinas de David y puso una tienda en el terrado, en el mismo terrado donde David había mirado a aquella mujer que era la esposa de Urías Eteo. En ese terrado que David había mirado a Betsabé, que estaba bañándose, en ese terrado este Absalón puso una tienda y ahí cometió un acto de una orgía horrible con 10 de las concubinas que tenía David. Esos pecados horribles comenzaron a entrar a la casa del hombre de Dios, del rey de Israel, del dulce cantor de Israel. Así que la disciplina y las consecuencias David las arrastró por la vida. Luego Absalón termina muriendo, y así viene la familia de David. Porque David cometió este pecado y Dios lo perdonó, pero a veces las consecuencias, cuando son sobre todo en esta área moral, quedan ahí y cantan y hablan duro esas consecuencias para la familia de David. Pero ahora, cuando David buscó el perdón, estas son las cosas que Dios le dijo que tenía que hacer. Un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Ahora, la palabra contrito es la palabra chavar en hebreo, y significa quebrar, romper, destrozar, despedazar y hasta aplastar. Eso es la palabra contrito: quebrar, romper, destrozar, aplastar, sentirse triturado. Gloria a Dios. Y aparece como 150 veces en la parte del Antiguo Testamento. Un corazón contrito es sentir un gran dolor por haber ofendido a Dios. No es un arrepentimiento falso. Cuando estás contrito y humillado, sientes un dolor que le parece que su alma se desbarata. Oh Dios, si tú no me restauras, si tú no me perdonas, prefiero la muerte. Es sentir un gran dolor por haber ofendido a Dios. Es sentir un gran pesar por haber ofendido a Dios. Es sentirse avergonzado por el tipo de pecado que ha cometido. Ahora, hay algunas porciones bíblicas que nos hablan de cómo Dios reacciona cuando ve un corazón contrito y humillado. Bueno, ahora dice la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Miren, de esta forma es lo que pide Dios y lo que Dios ve en un corazón contrito y humillado. Salmo 34, 18 dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Téngalo en cuenta. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Dios mira a los humildes. Sin importar hasta dónde hayas descendido y qué pecados haya tenido, Dios mira a los humildes. A un corazón contrito y humillado, Dios lo mira de cerca. ¿Qué palabra esta del Salmo 34, 18? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cuando Dios ve a alguno quebrantado, hermano, derramando el alma, llorando delante de Dios: oh Dios, no tengo fuerzas, como aquel
miserable pecador publicano que fue al templo y oraba: oh Dios, no puedo ni levantar mi cabeza, son demasiado grandes mis pecados, y se golpeaba el pecho y decía: Señor, siento que me voy a morir. Mientras que un publicano decía, mientras que un fariseo decía: oh Dios, yo no soy tan malo, yo estoy, no estoy tan mal, hago las cosas no tan bien, pero no soy tan malo, no soy como este. Ese corazón así altivo Dios no lo puede soportar. Pero cuando hay alguien que, aunque haya pecado, aunque se haya cometido pecados tan feos, tan horribles, tan malos como los que hizo David, pero tiene un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado, hermano, Dios no lo rechazará. ¿Qué es lo que pide Dios? ¿Y cuál es el sacrificio válido y aceptado? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Seguimos mirando otros textos bíblicos. Salmo 147, versículo 3. Salmo 147, versículo 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Otra vez, Él sana a los quebrantados de corazón. Oh, si tienes un gran quebrantamiento, Él sana a los quebrantados de corazón y venda todas sus heridas. Gloria a Dios. En Mateo 5:3, un texto conocido, lo hemos predicado: bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Y vamos al Salmo 131, versículo 1 y 2. Salmo 131, versículo 1 y 2 nos dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Versículo 2: en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado, así está mi alma. Gloria a Dios. Así es. Por eso el Señor dijo: si alguno quiere ver el reino de Dios, tiene que ser como un niño. Un niño puede haber recibido cualquier ofensa o puede haber cometido cualquier falta, pero el niño no sabe guardar odio ni rencores y sabe humillarse y acercarse y pedir perdón. Gloria a Dios. Y dice Isaías 66:2. Mi mano, Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, mire a quien Dios mirará. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero cerrar esta palabra para decirle: Dios siempre es misericordioso y Dios siempre espera por aquel que ha pecado, pero es una decisión que cada uno tiene que tomarla y con humildad y sinceridad de corazón volverse al Dios eterno, con un corazón humillado, porque estas son las cosas que Dios acepta y porque este es el sacrificio válido. El sacrificio válido Cristo lo pagó. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Venir con un corazón contrito y humillado, venir ante Dios con un espíritu quebrantado, derramar su alma delante del Señor, derramar su alma como agua y pedir a Dios, sentir que si no hay perdón se vas a morir, sentir que tiene una gran necesidad de ser restaurado. Y vienes con un corazón contrito y humillado. No puedes venir con exigencias ni diciendo: si me quieren recibir en la iglesia, que me reciban, si no me tratan bien, me voy. No es así. Oh Señor, vengo ante ti, mi corazón está humillado, está contrito, estoy tan necesitado de tu presencia. Gloria a Dios. Joel capítulo 2, versículo 12 dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Y Dios, solícito por su pueblo, perdonará su pecado y restaurará a su pueblo. Amados hermanos, hoy hay que tomar esta palabra en serio. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Si has faltado a Dios, si has cometido alguna falta, lo peor que puedes hacer es decir: no ha sido tan malo. Tampoco puedes decir: otros lo han hecho
y tampoco puede acusar a otros hermanos, a otros líderes o a otros pastores y decir, pero aquel hizo esto o aquel hizo lo demás y no le pasó nada. No, usted sabe lo que es perder la comunión con Dios. Mire, David, entre las cosas que le pidió a Dios ahí, lo que David más anhelaba, ¿sabe qué fue? Él le dijo, Señor, cuando estaba así, hermano, en esa condición, él le dijo, Señor, no me eches de delante de ti, por favor. No me deseches, por favor. Vuelve a tener misericordia de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía lo que le había pasado a Saúl. Saúl tuvo la unción del Espíritu. Saúl fue ungido con la redoma del aceite. El mismo profeta que ungió a Saúl lo ungió a David. Samuel ungió a Saúl, le derramó la redoma del aceite. Eso implica la unción del Señor. Saúl habló en otras lenguas, profetizó. La gente decía, Saúl entre los profetas. Dios lo tocó y lo bendijo. Pero cuando Saúl comenzó a pecar, tuvo un gran problema. Saúl nunca reconoció su pecado. Se mantuvo en su orgullo. Él pensó, no es tan malo. Inclusive cuando se metió a ofrecer los sacrificios que no le convenía hacer a él y que Samuel le dijo, locamente has hecho. Él dijo, pero yo no tengo la culpa porque el pueblo se me desertaba y yo lo que hice fue que me esforcé. Nunca reconoció que estaba mal. Cuando Dios lo mandó al caso de Amalek para que destruyera a los pecadores de Amalek, él volvió y trajo lo mejor de Amalek y trajo un poco de sacrificios y balidos de ovejas y todo, y trajo al rey como un trofeo de guerra. Y cuando Samuel viene y lo enfrenta y le dice, ¿qué has hecho, Saúl? Locamente has hecho. En lugar de él caer postrado y pedir misericordia, él decía, pero bueno, no es tan malo porque con esto podemos ofrecer sacrificios. Y yo no fui solo, el pueblo los trajo. Siempre procuró evadir su responsabilidad. Y cuando ya Samuel le dijo, mire, Dios te ha desechado porque no hay arrepentimiento en usted, porque a Dios no le interesa tanto los sacrificios como que se obedezca. Y como pecado de adivinación es la obstinación, y como ídolos es la rebelión. Y tú tienes esos pecados, Saúl. Y Saúl, lejos de caer postrado, le dijo, oh Samuel, está bien, pequé, pero acompáñeme delante del pueblo y que el pueblo crea y vea que yo no soy tan malo y que no estoy tan mal y que sigo siendo el rey. Eso mató a Saúl. Nunca se humilló, no tuvo un corazón quebrantado ni un corazón contrito y humillado. Siempre pensó, no soy tan pecador, no soy tan malo. Por eso Dios lo desechó. Y Dios dijo, Samuel, ya no hay caso con este Saúl. Lo desechó para siempre. Y Dios puso a David. Y David se acordaba lo que le había pasado a Saúl, cómo Dios lo desechó y cómo fue el final de Saúl. David se acordaba eso. David vio cuando el hombre que un día estuvo ungido ahora estaba endemoniado. Hablo de Saúl, porque Saúl, habiendo sido un ungido del Señor, habiéndosele derramado sobre él el aceite, el cuerno del aceite, ahora estaba él endemoniado. Lo encontramos, hermano, hablando solo, desvariando, agarrando una espada y tratando de matar a David. Y trató de matar aún a su propio hijo, Jonatán. Estaba endemoniado, desvariaba, no podía dormir, era como esquizofrénico. David mismo fue llevado al palacio y mientras David tocaba, los demonios se apartaban y tenía un poco de paz. Luego Saúl perdió esa comunión con Dios y ya Dios no le hablaba. Entonces Saúl tomó su propio camino, consultó a una hechicera, a una bruja, a la pitonisa de Endor, y trató de que si Dios no me guía, si Dios no me habla, si Dios no me dirige, bueno, buscaré cualquier forma. Eso es estar en total rebelión. Y al final los enemigos lo persiguieron. Y Saúl no tenía paz ni tranquilidad, no podía confiar en Dios. Entonces se echó sobre su propia espada y terminó suicidándose. Y David conocía ese camino que había seguido Saúl.
Por eso cuando David se sintió en pecado, y para serle sincero, los pecados de David eran más groseros, eran más escandalosos. David dijo: yo no quiero terminar como este hombre, yo no quiero terminar así. Y por eso prefirió humillarse y prefirió llevar el escándalo y prefirió derramar su alma, y con mucha sinceridad le dijo: Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué puedo hacer? Y Dios le dijo: solamente un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Eso es lo que necesitas, no es otra cosa. Y David lo hizo, se humilló, derramó su alma, llevó la disciplina, la llevó, la aceptó. Y David le dijo esto a Dios: Señor, yo merezco cualquier cosa. Si quieres quitarme la corona de rey, que me la quites. Si quieres quitarme la posición que tengo, que me lo quites. Si quieres quitarme todo lo que me has dado, que se vaya todo eso. Pero te pido una cosa, Señor, una cosa te pido: no me eches de delante de ti como echaste a Saúl. No me eches, no me deseches. No me deseches como un hijo de salvación o como un ministro también. Oh Dios, no me deseches. Y le dijo esto más: y por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, yo vi a Saúl cómo quedó endemoniado cuando el Espíritu Santo se fue de él. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, si viene la disciplina, que venga. Si la corona se cae, que se caiga, pero que tu Espíritu Santo permanezca en mi vida. Dios lo escuchó, Dios lo perdonó, Dios lo restauró, Dios lo disciplinó, y fue muy triste lo que le pasó a David de ahí en adelante. Pero David aceptó esa disciplina. Pero además de eso, hasta el último día, David conservó la comunión con Dios y conservó la presencia del Espíritu Santo, y escribió cosas como las que hemos leído hoy. Dios perdona y restaura, pero necesitas un corazón contrito y humillado. Necesitas una humillación verdaderamente ante Dios. No como Saúl, que decía: pequé. Está bien, Samuel, pequé. Está bien, pequé, pero no te vayas de mí, póngame en alto ante el pueblo. No. David dijo: no, Señor, yo quiero una restauración verdadera. Lávame con hisopo, límpiame con hisopo, derrama la sangre preciosa que perdona sobre mí, y no me importa lo que digan los demás. Aleluya. ¿Alguien necesita de esa restauración? ¿Alguien necesita de ese perdón? Un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios quiere. Un espíritu quebrantado. Eso es lo que Dios quiere. Si tienes que llorar delante de Dios en este día, hazlo. Pero cuando puedas, vuelva también al Señor y dígale: Señor, mi pecado te declaré. Y si tienes que confesar tu pecado, y si te dicen: pero no vas a tomar Santa Cena porque estás en disciplina, y no vas a tocar, y no vas a hacer esto, no importa. Yo lo que necesito es el Espíritu de Dios. Yo lo que necesito es la comunión con Dios. No importa que seas avergonzado, pero que la comunión con Dios no se vaya de su vida. Oh Dios, ayúdame. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estoy delante de tu presencia. Oh Dios, tal vez haya alguien hoy ahí, o muchos, que han cometido pecados y lo han ocultado. Y durante esta pandemia, estos 6 meses, hay tantos pecados tal vez cometidos, Señor, y lo han ocultado y nadie lo sabe. Pero usted sabe, mi hermano, mi amigo, que su corazón se ha secado, que el fluir de la presencia de Dios se ha agotado, que ya no fluye nada en usted. Oh, hoy venga a la presencia de Dios. Yo sé que no puede venir a la iglesia todavía. Es probable que muy pronto vengamos a la iglesia, pero por ahora, ahí en su casita, por favor, tírate de rodillas. Dígale: Señor, he pecado. Ahí con el pastor ahora, ore ahora con su pastor. Ore con nosotros ahí. Señor de la gloria, mi pecado te declaré.
Señor de la gloria, ten misericordia de mí. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios, me he tornado en un desierto, en una sequedad increíble. Estoy seco y sin vida, en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Señor, perdóname. Límpiame con hisopo, lávame con hisopo, con la sangre preciosa de Cristo. Y se recrearán los huesos que has abatido. Y Señor, por encima de todo, aunque vengan las críticas, aunque algunos hermanos no entiendan y tal vez critiquen y murmuren de mí, no me importa. Pero no me eches de delante de ti, Señor, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo quiero sentir otra vez tu comunión, el abrazo del Padre, la bendición de Dios sobre mi vida. Gracias, Padre, porque tú perdonas la maldad del pecador que se arrepiente. Si usted está orando con sinceridad, vas a sentir como el Espíritu Santo vuelve otra vez sobre su vida, aún ahí en su casa, como la presencia de Dios te vuelve a inundar. Si hay lágrimas en sus ojos, déjelas correr. Esas lágrimas son dulces cuando bajan por nuestra mejilla con un arrepentimiento verdadero. Señor, pon ese quebrantamiento. Restaura a los que vienen a Dios, aún aquellos siervos de Dios que han pecado. Señor, restáuralos ahora, levántalos. Aquellos hermanos que han pecado, restáuralos, levántalos. Aquellas hermanitas, Señor, aunque sea vergonzoso su pecado, hermano, no importa eso. Hemos hablado estos días de esa palabra. En Gálatas 6:1 dice: si alguno es sorprendido en algún pecado, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Quién está excluido de cometer estas faltas? Aún los hombres como David pueden pecar. El asunto es venir a Dios, sacrificio aceptado. ¿Lo entendiste hoy? ¿Cuál es el sacrificio aceptado? El sacrificio válido es la sangre de Cristo. Y el sacrificio, o lo que Dios quiere de nosotros, es un corazón contrito y humillado, el cual Dios no despreciará. Oh Señor, gracias. Quiero que levantes tu mano y sientas el fluir del Espíritu en su casa. Oh Señor, te doy gracias por este día que me das, de llegar ante tu presencia y de llorar ante ti, Señor, y de pedir, Señor, que perdones todo lo que esté mal en nosotros. Gracias, Padre mío, por permitirme llevar esta palabra a esos corazones heridos. Gloria a Dios, a esas personas que están pidiendo restauración ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo.